Un saludo cordial para todos nuestros amigos y laicos participantes de Comunio. Formación teológica para laicos. Esta vez, el tema que nos ha congregado en este módulo es la Sagrada Escritura como fuente vital de la teología. En el día de hoy, queremos tocar un tema que es de gran importancia en este camino que hemos venido siguiendo. Queremos proponerles abordar la Sagrada Escritura en la vida de la Iglesia. Mirar cómo debemos orar desde las Sagradas Escrituras, desde la Biblia. Queridos hermanos, yo quiero comenzar diciéndoles que la Biblia, nacida de la Iglesia, es una expresión privilegiada del amor de Dios por su pueblo. Es un volver a la Iglesia para que ese pueblo de Dios lo edifique y se alimente de su palabra. El Señor quiere iluminar el camino del creyente en cualquier tiempo. La Sagrada Escritura, hermanos, reitero, es un lugar privilegiado donde el Señor espera a sus fieles para entrar en ese contacto amoroso con Él, donde su palabra se convierte en camino que hemos de seguir. Pues queridos hermanos, como ya hemos dicho en varias oportunidades, sabemos que la Constitución Dei Verbum del Concilio Vaticano II ha abordado de manera particular todo el tema sobre la divina revelación. Y dentro de este contexto, en el capítulo 6, aborda la Sagrada Escritura en la vida de la Iglesia. Y nos va a decir, frente al tema de contemplar también la Escritura, que la Iglesia siempre la ha considerado y la seguirá considerando, junto con la tradición, como una de las reglas supremas de nuestra fe. Porque allí podemos reconocer la voz del Espíritu Santo de Dios que se dirige a los hombres a través de los profetas, a través de los apóstoles. Una vez más queda demostrado que la Sagrada Escritura, hermanos, es uno de los mejores caminos para entrar en oración, para entrar en comunión, para entrar en contacto con ese Dios que tanto nos ama. Hay un autor, Ralph Hunin, que aborda este tema de la Sagrada Escritura como palabra de Dios. Ya en nuestros primeros encuentros habíamos dicho el por qué la Sagrada Escritura era palabra de Dios. Pero este autor, en este abordaje de la importancia de la Sagrada Escritura en la vida de la Iglesia, nos dice que la compenetración de lo divino y lo humano en la Sagrada Escritura determina también el hablar de la Biblia como palabra de Dios. Por un lado, es palabra de Dios porque consigna la palabra dicha por el Señor o la palabra anunciada en su nombre.
Pero por otro lado, porque en la lectura de la Biblia acontece, hermanos, la palabra misma de Dios. Lo que es particularmente claro en la lectura de la Biblia y en la liturgia. Y pienso que este es un elemento de vital importancia que no podemos pasar por alto. Dentro de esta temática, es bueno conocer un poco la importancia que tiene la Biblia para la liturgia, la importancia que tiene para la teología, la importancia que tiene para la predicación, la importancia que tiene para nosotros como cristianos en la vivencia de nuestra fe, de tal forma que aprendamos a orar desde ella para entrar en comunión, para entrar en ese momento de intimidad con Dios. Cuando hablamos de la Biblia en la iglesia y la relacionamos de manera directa con la liturgia, queridos hermanos, aquí se trata de saber si la palabra de Dios se ha escrito para que a nivel individual la leamos y cada persona se esfuerce por entenderla y hacerla presente, o si más bien esta palabra debe ser ante todo proclamada para que cada uno dentro de una comunidad la escuche con sus propios oídos y la acoja como palabra viva y creadora. Yo creo, hermanos, que esta segunda tiene que ser una de las razones fundamentales. El escuchar la palabra de Dios tiene que tocar el interior del ser humano a tal punto que la escucha de su palabra tiene que generar cambios trascendentes en la vida del que cree. Porque el que lee la palabra de Dios y la acoge, la pone por obra, su vida es testimonio abierto de ese amor y de esa gracia de Dios. Es decir, lo que tú vives y meditas a partir de estudiar, de escudriñar la Sagrada Escritura, como creyente tienes que estar en capacidad de darlo a conocer a los demás, porque si no, estas serían letras muertas. Pero recuerda, hermanos, que el principal lugar o la principal forma de dar a conocer esa intimidad de Dios contigo que se genera a partir del estudio de su palabra, no es solamente lo que podamos decir. Por el contrario, es lo que nuestra vida por sí sola pueda decir. Porque es allí donde se convierte realmente en testimonio. Recuerden, hermanos, que nosotros hemos venido siguiendo un autor que el marco de la temática que hemos seguido es un acercamiento a la Biblia como palabra de Dios y nos hemos fundamentado en Valerio Manucci. Y él nos va a decir, frente al tema de la Biblia y la iglesia y la Biblia y la liturgia, que la iglesia, por la palabra proclamada en las asambleas litúrgicas, se convierte también en lugar privilegiado en el que los cristianos se ponen en contacto con la palabra de Dios, que es viva y eficaz. Y tenemos que entender también, hermanos, que el primer predicador cristiano fue Jesús. Recordemos esa escena en la que él va a la sinagoga de Nazaret y ahí se levanta y lee el rollo del profeta Isaías. Queridos amigos de Comunio, Jesucristo preside en persona no solo la proclamación de la palabra, sino también el oírla y el comprenderla para nosotros, sus fieles.
Por eso, hermanos, hay que abrir el corazón y la mente para comprender las Escrituras. Así como los discípulos de Maús, que al caminar al lado de Jesús sentía que ardía su corazón por la presencia del Señor, aún sin saberlo. Entonces, nuestro encuentro con la palabra del Señor tiene que hacer que también arda nuestro corazón, que arda nuestra vida, para que podamos vivir desde nuestra posición de laicos en el lugar de ustedes, vivir a profundidad la fe que nos ha sido revelada en Jesucristo. Por eso valdría la pena también mirar la Biblia desde otra pequeña arista, como lo habíamos anunciado, y es Biblia y predicación. Y aquí en este aspecto, queridos hermanos, tenemos que decir que el anuncio homilético constituye la primera transmisión de la palabra de Dios en la boca de la iglesia. La homilía, y esto puede decirse de toda predicación eclesial, debe ante todo estar impregnada del lenguaje bíblico. Cuando tenemos la oportunidad de predicar para nuestros hermanos, los que son sacerdotes, los que son religiosos, siempre la centralidad de nuestras predicaciones está fundamentada en la Sagrada Escritura. De ahí que sea la lectura del Evangelio o un texto bíblico en particular el que suscite el poder comunicar esa palabra de Dios, interpretarla y hacerla comprensible para los demás. Por eso en una predicación, digamos lo que digamos, la centralidad no puede perderse y es la Sagrada Escritura. De ahí debe nacer, ahí debe ser el origen de eso que decimos, de esas palabras que decimos a los demás. Porque recordemos que es palabra de Dios. Y no es nuestra palabra, ¿sí? Es Dios actuando a través nuestro. Es Él, a través de su Santo Espíritu, el que pone esas palabras de predicación. Pero esas palabras de predicación nacen precisamente en su lenguaje, es decir, en su palabra, es decir, hermanos, en las Sagradas Escrituras. Aquí es importante tener en cuenta que al penetrar en la sustancia bíblica, hay que sintonizar profundamente el alma con el lenguaje de esa palabra de Dios. Y esto lo obtenemos ¿cómo, hermanos? Con la meditación y con la contemplación constante de la Sagrada Escritura. Solo de esta manera, la predicación saca de la palabra de Dios, de esa palabra escrita, esas características del hablar con Dios y de Dios. Un hablar que es interpersonal, un hablar que es dialógico, un actuar que es actualizante, un hablar que es concreto y creativo, como lo va a decir Valerio Manucci en uno de los capítulos de su libro La Biblia como palabra de Dios. Ahora, hermanos, recuerden que el nombre de este módulo es la Sagrada Escritura, fuente vital de la teología. La Sagrada Escritura, fuente vital de la teología. Entonces, la pregunta que tendríamos que plantearnos ahora es, ¿cuál es esa relación entonces? ¿Cuál es esa relación que tiene la teología en la Biblia? ¿Sí? ¿Por qué se constituye
en su fundamento. La Sagrada Teología se apoya como en su cimiento perpetuo en la palabra escrita de Dios. En los manuales de teología sistemáticas, en los manuales de una teología preconciliar, la escritura podía quedar reducida a un rango muy auxiliar de la teología, es decir, podía quedarse centrada en temas o en asuntos dogmáticos. Ahora, desde esta perspectiva, la Biblia corría el riesgo de quedar reducida a un compendio de proposiciones doctrinales ligadas de una u otra forma al texto bíblico, pero de manera aislada. El Concilio Vaticano II va a hacer de las Sagradas Escrituras algo central, hermanos. El Concilio Vaticano II es radical para nosotros porque nos permite acercarnos, acercarnos a la Sagrada Escritura como creyentes con propiedad, sin miedo. Y lo que era antes reservados para el sacerdote, para la jerarquía, ahora es parte del pueblo de Dios. Queridos hermanos, es así que en la Constitución Dei Verbum, en el numeral 23, el Sagrado Concilio llamó la atención a los exégetas y a los teólogos. Y le pedía precisamente a los exégetas católicos y a todos los teólogos que deberían trabajar y aunar sus esfuerzos de manera diligente, unir sus fuerzas para investigar y proponer la escritura divina bajo la vigilancia, obvio, del Sagrado Magisterio y con todos los instrumentos oportunos, de forma que el mayor número posible de ministros de la palabra puedan repartir de manera fructuosa esta palabra de Dios a todo el pueblo. De tal manera que esta iglesia que cree, esta iglesia a la cual le ha sido revelado el misterio de Dios, llegue esta palabra e ilumine su mente, robustezca su voluntad y encienda los corazones de los hombres en el amor de Dios. Hermanos, desde esta perspectiva, cuando la teología, como es su deber, parte de la Biblia y se fundamenta sobre ella, se consolida vigorosamente y rejuvenece. Viene a ser una continua lectura renovada de las Sagradas Escrituras. Se plantea entonces allí una nueva hermenéutica, es decir, una nueva interpretación de esa palabra de Dios, pero una palabra viva, donde radica o donde en esencia, hermanos, se sostiene la tradición de la iglesia. Para hacer un proyecto vivo, la teología tiene necesidad de un alma. Por consiguiente, el estudio de la Sagrada Escritura ha de ser como el alma de la Sagrada Teología. La Constitución Dei Verbum, cuando aborda precisamente esa relación escritura y teología, va a decir que la Sagrada Teología se apoya en la palabra de Dios escrita, al mismo tiempo que en la sagrada tradición, y con ella se robustece firmemente y se rejuvenece de continuo, investigando a la luz de la fe toda la verdad contenida en el misterio de Cristo. Recuerden, hermanos, que ahora hablábamos de la homilía y de la liturgia. Estas se nutren saludablemente y se vigorizan sanamente. ¿Precisamente por qué? Por la palabra de Dios, por las Sagradas Escrituras. Ya con este precedente, querido equipo
comunio, podemos abordar una parte que es muy importante cuando hablamos de la Sagrada Escritura, y es la lectura personal. Nuestro acercamiento a la palabra viva de Dios. Y a este respecto, el Concilio Vaticano II recomienda de forma insistente a todos los cristianos que aprendan, ojo, miren los términos que utiliza, aprendan el sublime conocimiento de Jesucristo. Y esto lo hagan ¿desde dónde? Desde la lectura frecuente de las divinas escrituras. Porque el desconocimiento de la escritura puede entenderse también como desconocimiento de Cristo. Pero se nos pide que esta lectura de la Biblia no se haga de manera sola y aislada. Esta lectura de la Biblia debe llevar a algo que es muy importante: la oración. La lectura de la Sagrada Biblia debe estar acompañada de la oración, de ese diálogo maravilloso entre Dios y el hombre. Pero, ¿qué entendemos por oración? ¿Cómo orar desde la Biblia? Lo primero que tenemos que decir es que la oración es como la respuesta a la palabra de Dios. Es el testimonio de esa escucha. Es el testimonio de poder comprender su palabra. Pero hermanos, una oración que surge de la lectura de la Biblia hace resonar la palabra misma de Dios en el corazón del hombre. Porque la oración no es más que un eco humilde de la palabra que ha resonado dentro de ese lector orante. Por eso, hermanos, el diálogo oración abre a la cumbre del encuentro personal con aquel que tanto nos ama. Nos pone en el contexto de la contemplación, donde en libertad, pero en una libertad gozosa, el alma se dispone a dejar que su Creador venga y toque las fibras más profundas. Y ese diálogo, hermanos, nace precisamente de ahí, de una lectura orante, una lectura no hecha a las carreras, una lectura en la que le permitimos a Dios entrar en la intimidad de nuestro ser y sembrar ahí la semilla de su palabra para que dé fruto en abundancia. De esta forma, queridos hermanos, entramos en un tema que es trascendental entonces. Y es que ese hablar de la Sagrada Escritura con respecto a una lectura orante nos pone de presente una meditación detallada, una hermenéutica, una nueva hermenéutica, una nueva interpretación de la palabra de Dios que resuena dentro del alma, en ese diálogo amoroso que es oración. Y ese orar desde la Biblia, hermanos, lo conocemos como la lectio divina. La lectio divina. Pero hay que tener en cuenta que cuando hablamos de lectio divina, existen diversas formas. No podemos casarnos con un modelo específico.
Existen muchas formas de abordar esa lectura orante, meditada y contemplativa de la palabra de Dios. Pero, ¿qué entendemos entonces por lección divina? No es fácil traducir literalmente y con exactitud esta expresión. Suelen dársele diversas versiones o diversas formas de entenderlos. Algunos dicen que es una lectura divina, otros dicen que es la lectura de Dios, lectura de la palabra de Dios, etc. Su significado real, sin embargo, aparece bastante claro en la Biblia y en la tradición de la Iglesia. Se trata de una lectura atenta y reverente de la Sagrada Escritura. Pero ojo, no para satisfacer la curiosidad intelectual, sino para alimentar la vida de fe. Y esto es bastante radical, hermanos. Ahora, la lección divina podemos entenderla como una llamada divina. ¿Por qué? Por su objeto, que es la palabra de Dios, el libro sagrado, y además por el modo en que la practicamos, por el modo en que entramos en contacto con Dios a través de este medio. La lección divina, hermanos, presupone una actitud de fe. La Santa Escritura es de origen divino y contiene la palabra que Dios ha dirigido y sigue dirigiendo a los hombres. La palabra que Dios ha dirigido y sigue dirigiendo a su pueblo. Ahora, para el cristiano, la Biblia es el libro de Dios. Es esa palabra en el cual el Padre manifiesta su plan de amor en favor de todos sus hijos, en favor de su pueblo. Y habla allí a la iglesia para estimularla a una respuesta de fe. Y de esta manera aumentar en ella la intimidad, el amor, el conocimiento y la comunión, hermanos. A través de la Sagrada Escritura, Dios quiere comunicar su vida a los hombres e indicarles cuál es el camino que los lleva hacia la salvación. Por eso, queridos compañeros de comunio, una lectura existencial de la palabra de Dios solo puede hacerse bajo la acción del Espíritu Santo, ya que Él hace sentir su influjo suscitando la adhesión a esa palabra viva. En este sentido, la lección divina es lectura espiritual. Es lectura espiritual en un sentido pleno, porque está animada por la presencia y la luz del Espíritu Santo que ilumina los ojos del alma y retira del rostro del hombre el velo de la incredulidad que le impide ver el bien y penetrar en la profundidad de Dios. La auténtica lectura existencial de la palabra acontece en el Espíritu y tiene lugar cuando el corazón se abre a su influjo, cuando el corazón se abre a la presencia amorosa del Espíritu Santo de Dios. Podemos decir entonces que en realidad la lección divina consiste en un coloquio entre el Padre y sus hijos, entre Dios y el hombre. Por una parte, Dios habla por medio de sus palabras, de estos textos, manifestando su amor inaudito al mundo pecador, revelando su vida y amonestando a sus criaturas. Y por otra, los hombres, el pueblo, responde en la escucha, acogiendo la palabra, impregnándose de ella,
llenándose de esa sabiduría divina, implorando la misericordia de lo alto e invocando la gracia que le hace capaz de aceptar el plan de Dios en su propia existencia. Queridos hermanos, sin duda alguna, pienso que hemos mencionado algo aquí hoy que es radical. Y hemos dicho que la lección divina realmente es una relación de encuentro. Es una relación de diálogo, pero es un diálogo amoroso, donde Dios te invita como su hijo, pero como un hijo muy amado, a que te sientes a su lado y te dejes instruir. Dejar que su palabra penetre nuestro corazón. Dejar que su palabra llene nuestra vida. Desde esta perspectiva, podemos plantear 3 características particulares que tiene la lección divina. 3 características importantes o particulares que tiene la lección divina. En primer lugar, escuchar la palabra. En segundo lugar, una lectura orante. Y en tercer lugar, pudiéramos decirlo, una escuela de la sabiduría. Abordemos el primer punto, la escucha de la palabra. Y a este respecto hay que decir que no se puede ser cristiano sin vivir la escucha de la palabra de Dios. El cristiano, sea o no religioso, debe vivir a la escucha de la palabra de Dios. Esa palabra debe volverse centralidad de su vida. Debe estar atento a estas palabras sin descanso, hermanos. De tal manera que la pueda recibir, la pueda acoger y pueda captar este mensaje, guardarlo en lo profundo de su ser, obedecerlo, pero sobre todo, hermanos, ponerlo por práctica. Recuerden, si la palabra de Dios no nos lleva a entrar en comunión con el hermano, no dejan de ser sencillamente palabras. Ojo, tiene que llevarnos a la práctica. Es decir, a llevar esa palabra que hemos escuchado y que hemos hecho vida, tiene que reflejarse en mi relación con los demás. Que la lectura orante del Señor toque mi vida a tal punto que los demás lo puedan identificar. No en mis palabras, hermanos, lo vean reflejado en mis acciones. Por eso, con este precedente podemos abordar la segunda característica, que es una lectura orante. Una lectura orante. La lección divina se sitúa precisamente ahí, en ese preciso momento en que el cristiano quiere escuchar con fe y sin prejuicios a Dios y conservar en su corazón la presencia y la memoria de su Señor. En este sentido, la lección divina es la actividad capaz de unificar la vida cristiana en un clima de oración personal y comunitario. Dios habla a través de su palabra, de esta palabra divina. Porque Él, que es el autor, el inspirador, es un Dios vivo. No es una palabra muerta. Estas palabras nacen de un Dios vivo. Y nacen de ese Dios vivo porque Él sigue hablando a cada uno, a cada persona que escucha de manera atenta su palabra, a cada persona
que pone por obra la palabra de Dios. Por eso la lección divina es conversación con Dios, es rumiar la palabra de Dios en la oración, un diálogo de amor, de corazón a corazón en la intimidad del alma, en lo más profundo del ser personal de la persona. Abordemos la tercera característica de la lección divina. Decimos aquí que es también una escuela de sabiduría. La práctica habitual de la lección divina ayuda de manera radical y poderosa a convertir al cristiano y a hacerle un hombre de Dios. Porque el contacto diario con la palabra de Dios le permite penetrar en el plan divino, sensibilizarse con la santidad y soberanía de Dios, con su bondad y con su misericordia, y sobre todo con el misterio y la persona de Jesús a través del Evangelio. La lección es una verdadera escuela de Cristo o del Espíritu, donde el cristiano aprende cuál es la voluntad de Dios sobre él y recibe la verdadera sabiduría de la vida tan distinta a la sabiduría de los sabios de este mundo. Es una sabiduría distinta, hermanos, porque es sabiduría de Dios. Es la forma como Dios quiere guiarte y orientar tu propia existencia a un nuevo plano. Un plano más allá de las dimensiones de poder de este mundo. Recuerden, hermanos, que la contemplación, esa entrega a la oración a través de la palabra, se siente ¿dónde? En el centro del alma. Y cuando esta palabra de Dios llega al centro del alma y hace eco ahí, resuena allí, transforma el corazón humano. Y el corazón, hermanos, que se deja tocar por el Señor, que se deja seducir por la palabra amorosa de Dios, entra en un nuevo camino. La vida tiene para él un nuevo sentido. Porque ya no es él solo. Es Dios habitando en ti. Es Dios acogiendo una nueva realidad en ti. Es Dios invitándote a caminar de su mano. Entonces, desde esta perspectiva, muchas cosas del mundo pierden importancia. Porque tu corazón está dispuesto a otra cosa, a vivir en Dios y para Dios. Pero ojo, un vivir en Dios que se refleja, que se siente y que se vive en la vida misma de nuestros hermanos. Pero, ¿cuál es el concepto de lección divina que tiene la iglesia hoy? ¿Qué piensan los creyentes hoy de la lectura asidua de la Biblia, de las Sagradas Escrituras? Por error creemos que esta es una tarea o una labor solo para los monjes, para los religiosos, para las monjas, para los contemplativos. Y eso no es así. La palabra de Dios es viva y eficaz y está abierta a todo el mundo. La escucha seria y constante de la palabra no puede relegarse al pasado ni ser considerada como un ejercicio piadoso que hacían otros en otros tiempos, o que es exclusiva de los consagrados, de los curitas. Leer la Biblia en el espíritu de la lección divina es una gracia para toda la iglesia. Todos los creyentes pueden y deben alimentarse del pan de la Santa Escritura por medio de la lección divina.
Recuerden que lo decíamos hace un momento. El Vaticano II en la Constitución sobre la Divina Revelación ha dado unas reflexiones maravillosas, consejos muy valiosos para que los hijos de la Iglesia se alimenten con la palabra de Dios y sobre todo para que entren en esa experiencia de fidelidad desde la lectura de la Biblia en el Espíritu. Que no es otra cosa, hermanos, que entrar en un diálogo de amor entre padre e hijo, entre Dios y el hombre. Es así como nuestro peregrinar por esta tierra tiene de verdad sentido. La Escritura, además de ser la regla suprema de la fe para la comunidad cristiana, es también el espejo de su vida, el oráculo donde se inspira y el pan que la sustenta. Hermanos, valdría la pena preguntarnos ahora cuál debe ser la actitud de la comunidad creyente ante ese Dios que se revela. Y creo sin duda alguna que la respuesta es escuchar. La escucha. Esta escucha se concretiza en la obediencia de la fe a Dios que se revela, apoyándose totalmente en Él y ofreciéndole libremente el homenaje del entendimiento y de la voluntad. Al escuchar la palabra, el hombre asiente y se adhiere a lo que Dios le manifiesta, y de ese modo acoge y hace suya esa palabra, interiorizándola y asimilándola progresivamente. La palabra de Dios es viva y eficaz y está llamada a fructificar en la vida del hombre. De ahí, hermanos, la importancia de acercarnos a las Sagradas Escrituras. De ahí la importancia de meditar las palabras del Santo Evangelio. De ahí la importancia de detenernos un momento de nuestro tiempo y entrar en esa relación de encuentro y de oración con el Dios que nos habita, pero que nos recuerda de manera permanente, a través de su palabra, la grandeza de su amor. Por eso, queridos compañeros y hermanos de comunión, la invitación hoy es a que no perdamos de vista la Sagrada Escritura. Nuestra mirada debe estar centrada en esa palabra divina, donde el Señor sigue hablando a los hombres, donde el Señor sigue aconteciendo por amor a los hombres, donde el Señor se sigue revelando, donde el Señor se sigue mostrando, pero sobre todo donde el Señor te sigue diciendo que te ama, que eres importante para Él. Por eso, nuestra tarea debe ser acoger esta palabra, hacerla vida en nuestra vida, dejar que permee la esencia de mi ser. Y a partir de ahí, hermanos, nuestra vida será otra. Tendremos elementos nuevos para caminar en fe. Recuerden, hermanos, que en su tarea de laicos, la Iglesia en distintos documentos ha dejado claro la importancia de formarse como laico, como creyente. La importancia de asumir su misión como parte integral de la Iglesia, como cooperadores directos de, ojo, ustedes
son, sin duda alguna, parte esencial e importante de esa misión de predicar, de llevar a todos los hombres la palabra de Dios que los lleve a la salvación. Entonces, no perdamos de vista la palabra divina. No perdamos de vista esta palabra que edifica, esta palabra que hace al hombre un ser nuevo.